Todos. Feliz sábado para todos. ¿Están felices hoy? Es una bendición llegar al sábado, ¿verdad? Para poder estar congregados con los hermanos, para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Yo espero que esta tarde haya un buen grupo como están aquí. No se pierdan esa oportunidad de estar aquí con nosotros esta tarde. Voy a comenzar con una ilustración sencilla que ya quizás ustedes la habrán escuchado. Pero una ocasión una madre le dio a su hijo 2 monedas de 25 centavos. Y le dijo, una es para ti y la otra para que la deposite en el platillo de las ofrendas. Así que el niño salió para la iglesia y en el camino comenzó a jugar con las 2 monedas, a tirarlas hacia arriba. Y de repente una se le cayó en el alcantarillado. Hizo todos los esfuerzos posibles para recuperarla, pero no fue posible. Así que desistió y siguió camino a la iglesia y en el camino llevaba la moneda en su mano bien apretadita y dice, lo siento Señor, pero tu moneda se perdió. Así actuamos nosotros muchas veces. ¿No es cierto? Muchas veces lo que se pierde es lo de Dios. Y lo que queda es lo nuestro. Y lo decimos de muchas formas diferentes, pero es lo mismo. A veces decimos, no me alcanza para el presupuesto, por lo tanto no hay nada ni para el pobre, ni para el rico, que es Dios. Él no necesita nuestra moneda, pero para ayudarnos a nosotros, Él ha ideado ese plan que se llama benevolencia sistemática. Algunos se han perdido de esa bendición, porque el egoísmo es tan grande en el mundo que todos los seres humanos solamente piensan en 3 personas. Yo, después yo, tercero yo y siempre yo. No hay nada para más nadie. Y al igual que este niño, nosotros actuamos así. Pensamos que las cosas que tenemos vinieron porque nosotros las formamos. Y no es cierto. No hay nada que nosotros hayamos hecho. Y venimos a este mundo sin nada. Y sin nada nos vamos a ir de él. Y eso me recuerda cuando mi primera esposa, una mujer muy dinámica, muy cristiana, muy trabajadora, había trabajado muchos años conmigo, murió de una enfermedad incurable. Y lo único que se llevó fue el vestido que le había regalado a una amiga hacían como 4 semanas. No se llevó más nada, porque el puño del cadáver no retiene, ¿verdad? No importa lo que usted le ponga allí. Yo voy a hablar de mayordomía, pero no quiero que confundamos, aunque comencé con esa ilustración, a mayordomía con dinero. La mayordomía ni comienza ni termina con dinero. Es una parte nada más de la mayordomía. Lo que sucede es que como los hermanos dicen que no entienden, tenemos cada momento que explicarle. Hay un hermano que me decía a mí, yo no entiendo eso del diezmo. Yo no entiendo eso. Y yo fui a una pizarra y puse $100, ¿verdad? Yo le digo, mira hermano, para que no nos equivoquemos, Dios lo hizo muy simple. Solamente corra este puntito hacia la izquierda y ya, ahí está el diezmo. ¿Verdad que es fácil? Pero algunos dicen, yo no lo entiendo. Sí, lo entendemos muchas veces,
Pero realmente a veces tratamos de que no lo entendemos para bloquear nuestra mente de lo que puede estar pasando con nosotros. Disfrutamos de las bendiciones de Dios, la salud, el don del habla, el don de la vista, de poder caminar, de poder relacionarnos los unos con los otros, tener un hogar, tener un esposo o una esposa, tener hijos. Todas esas son las bendiciones que Dios nos da. Pero realmente, muchas veces no nos acordamos de Dios. Hay una parábola en la Biblia que yo quiero que leamos nosotros. Esa parábola la dijo Jesús en una ocasión. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. Vamos a ver lo que nos dice allí la parábola. Lucas 12, 16 al 21, ¿verdad? Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Interesante, ¿verdad? Este hombre como que era un insensato. Primeramente, lo que había allí no era de él. Él no trabajó para que ese fruto produjera, esa tierra produjera fruto. No trabajó. De hecho, eso no era de él, porque fue una herencia. Y si fue una herencia, él no la trabajó. Y entonces, la herencia produjo mucho y él ni siquiera pensó en los demás, solo en sí mismo. Dice él, bueno, ha producido tanto que no hay yo qué hacer. No tengo almacenes para guardar toda esta producción. Todo el tiempo la pasó pensando en sí mismo. ¿Cómo yo voy a guardar esto? Y después me voy a sentar y decirle, alma, regocíjate con todo lo que tiene. Bueno, vamos a ponerlo en otra forma. Vamos a decir que el hombre tenía razón. Vamos a decir que él era un buen administrador y él quería guardar para el futuro. No es malo guardar para el futuro, ¿verdad? No es malo hacer provisión. No es malo que usted se piense en el mañana. Este hombre parece ser que era un buen administrador y él dice, bueno, voy a guardar
voy a ahorrar, voy a tumbar los graneros y lo voy a hacer más grande para poder guardar toda la producción que he tenido. Pero a él se le olvidó algo. A ver si alguien me dice, ¿qué fue lo que se le olvidó a él? A él se le olvidó realmente que Dios da para compartir. Para eso da Dios. Saben ustedes, nosotros estamos en este mundo para compartir. La fuente que no da agua se seca. Y tenía agua, pero como no siguió dando, se secó. La fuente que produce más agua es la que da y sigue produciendo. Pero aquellas personas que en ningún momento piensan ni en el prójimo, ni piensan en Dios, están centrados en sí mismos, están totalmente secos. Es como una fuente seca. Este hombre se olvidó primeramente que lo que había obtenido no le costó a él ningún sudor. Él no lo sudó, él no trabajó, porque la Biblia dice que era ¿qué? Una herencia, dice la heredad, él lo heredó. Como era una herencia, él debió ser más sensato y tratar de compartir. Lo que él no pensó es que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Y ya Jesús lo había dicho. Jesús dijo, no se venden 5 pajarillos en el versículo 6 del capítulo 12. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué preocuparnos tanto? Y anteriormente a él había dicho, no se preocupe ni por lo que va a comer, ni lo que va a beber, porque Dios sabe todas las necesidades y Él las suple. Pero la mayor necesidad que nosotros tenemos, mis hermanos, es que reconozcamos que todos nosotros somos propiedad de Dios. Cuando usted entiende eso, a usted no le es fuerte o duro pensar que si tiene algo material también le pertenece a Él. Todos nosotros somos propiedad de Dios por creación y por redención. Dios nos ha redimido, nos ha sacado del pecado, nos ha traído a su reino y Él quiere que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, todo soy tuyo. Úsame como tú quieres. Eso es lo importante, que nosotros digamos, Señor, úsame como tú quieres. Creo que una vez le conté esta historia, pero posiblemente se le olvidó ya, pero la voy a contar de nuevo. ¿Ustedes recuerdan la historia de aquel agricultor? Se levantó como siempre, como era su costumbre, a las 5 de la mañana, tomó su gastada Biblia, comenzó a leer y de repente descubre algo que él nunca había descubierto. Y dijo, gloria a Dios, y se arrodilló. Y dice, Señor, te pido perdón, porque yo pensaba que esta finca era mía. Pero ahora descubro en tu palabra que a ti te pertenece, que no es mía.
Así que, Señor, a partir de hoy yo te entrego la finca. Yo solamente la cuidaré, pero reconozco que es tuya. Yo estaba equivocado. Un día fue a la ciudad, se encontró con algunos amigos y le preguntaron, ¿cómo va la hacienda? ¿Cómo va todo? Y dice, ¿cuál hacienda? Yo no tengo hacienda. ¿Cómo que no tiene hacienda? Todas las tierras y el ganado y todo lo que tiene allí, los sembrados, que lo heredaste de tu padre. Entonces él le dijo, eso pensaba yo que eso era mío, pero no. Yo la devolví a su dueño. Y los amigos se reían, se está volviendo loco, porque él, ¿a quién se la vendiste? No la vendí, se la devolví a su dueño. Un día llega a la comarca, al lugar, a la zona, una plaga enorme de langosta. ¿Sabe que ese tipo de langosta entran y acaban con todo? Y las langostas entraron y comenzaron a comer finca por finca por finca y llegaron a la finca del hermano. ¿Qué piensan ustedes que pasó? Pues las langostas se comieron también la del hermano. Se la comieron. Así que unos días después, él volvió a la ciudad y los amigos comenzaron a burlarse de él. ¿Y tú que no decías que esa finca era de Dios y que se la había dado? Y mira, se la comieron igual que todas. ¿Qué tú estás creyendo? Y el hermano lo para y le dice, miren, amigos, la finca es de Dios, pero las langostas también son de Dios. ¿Qué tengo yo que ver si a Dios le dio el deseo de alimentar sus langostas con su finca? Hermano, esta ilustración la traigo porque nosotros pensamos que si somos fieles decimos no me va a pasar nada. Pero la Biblia esa no es la promesa que tiene la Biblia de que no nos va a pasar nada. A nosotros nos vienen problemas igual que a los infieles. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros y debe ser entre nosotros y ellos? Que nosotros sigamos siendo fieles aún en la adversidad. Vivimos una crisis. Hay crisis económica, el mundo entero está en convulsión. Todos los países andan mal. La economía se derrumba en Europa, en América, en Asia, África. Toda parte hay problemas. El cristiano no debe depender su fidelidad de las circunstancias del mundo. No solamente fidelidad en devolverle a Dios lo que a Él le corresponde, sino fidelidad en todos los aspectos de la vida. Nosotros debemos ser fieles en medio del crisol, en medio de la tormenta. Es ahí donde se prueba el carácter del verdadero cristiano cuando hay crisis. Cuando todo anda bien, es muy fácil sonreír, es muy fácil sentir que yo estoy bien porque me está saliendo bien. A veces es más peligroso que todo le salga bien a uno. Y voy a contar una ilustración que pasó hace ni un mes, sí, un mes. Mi hijo, el único varón, trabaja en una de las compañías más grandes del mundo, o sea, de esta nación y del mundo. Él es un ingeniero que trabaja en Microsoft. Y por años, yo estaba en Walla Walla cuando él se graduaba
Estaba viviendo allí por unos meses. Y era el mes de marzo, la graduación iba a ser en mayo, y ya tenía 3 ofertas de trabajo. Una en Boeing, la compañía de aviación, Microsoft. No le estoy haciendo propaganda a esa compañía, no debí ni mencionar los nombres, ¿verdad? Y la otra, una fábrica de avión de aquí, no me recuerdo cómo se llama, la OJET, así más o menos, no recuerdo. De aquí de California, de una zona aquí. Desde ese entonces él estaba barajando cuál acepto, cuál oferta acepto. Así que yo le decía, coge Microsoft. Pero no. Él se fue a Boeing a trabajar. Cuando llegó allí, ¿qué pasó? Bueno, él no estaba, a los 2 o 3 meses no estaba feliz. Porque según me decía él, papi, es que allí son un montón de viejos. No es que los viejos nos valgan, ve. Valemos un poco. Y mientras más viejo, más sabroso, ¿verdad? Dicen. Pero lo que pasa es que un joven recién graduado, con ideas, encuentra con unas personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera, pero no se sienten bien. Así que se fue de allí y se fue a trabajar al cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. Allí se encontró con lo mismo. Al fin, después de 8 años de estar trabajando, cayó donde debió haber caído al principio, que era Microsoft. Y a él le ha ido todo bien, todo bien, todo bien. Y yo he estado muy preocupado porque a él le está saliendo todo bien, muy preocupado. No se lo hacía ver, pero estaba bien preocupado. Y voy a contarle esto ahora. Él fue escalando en esa compañía que está ahora. Pero llega un momento, esta compañía tiene una filosofía que las personas tienen que ir escalando. Y el que se queda estancado, ellos le cortan las alas para que se caiga. Y ya. Pero saben ustedes que en la vida, hasta aún los aviones no pueden pasar de cierto nivel de vuelo, de altura, no pueden. Porque no están diseñados para eso. Más en una compañía como esta, de tanta competencia, hay un momento cuando usted llegue a un lugar que ya usted no puede seguir por allí, porque se necesitan otras cosas que son más fuertes. La intriga de la gente, el pugilato, una serie de cosas que lo hay donde quiera. Y a él le iba todo bien, así que tenía 6 meses preocupado. Ponía aplicaciones aquí dentro de la misma compañía. Las entrevistas eran buenas. Pasaba según él, pero no lo llamaban y no lo llamaban. Y yo le decía, no te preocupes, que Dios tiene para ti lo que Él quiere. De paso, mi hijo es muy fiel. Y es un gran predicador. Él predica más que el pastor de su iglesia, en su iglesia. Así que realmente estaba preocupado, Yo digo, yo voy a orar, no te preocupes. Así que una mañana, yo estoy estudiando mi Biblia a las 5 de la mañana y recibo un mensaje de texto. Está despierto. Era el hijo mío. Y yo pues le contesto, sí, ¿qué pasa? No me contestó, sino que me llama. Habíamos estado orando durante todo ese tiempo, caen entrevistas y no pasan. Y él estaba precisamente a las 5 de la mañana ese día estudiando su Biblia en su casa, orando. ¿Y sabe lo que ocurrió? Él había hecho una entrevista hacía 3 días, cosa que no ocurre nunca en ninguna empresa casi. Y a esa hora de las 5 de la mañana, el jefe máximo, que fue el último que lo entrevistó, no el máximo de la compañía, pero el de la división, le pone un mensaje de un email y le dice,
No sé si te estoy poniendo esto muy temprano, pero cuando pueda, llámame. Él lo llamó. Inmediatamente este señor le dijo, el trabajo es tuyo, a las 5 de la mañana. Y yo me puse a pensar, después fue que yo razoné, cuando él me dijo eso, yo le dije primero, ¿tú sabes lo que fue? Posiblemente, que este señor quiso probarte a ver si tú eras un dormilón. Y quizás te lo puso temprano para ver si tú le respondías temprano. Bueno, dice él, no papi, yo no creo así. Yo creo que la oración lo movió y lo despertó y para que él viniera y llamara a esa hora. Y yo lo creo así. ¿Saben? Por años, él tuvo que pasar 6 meses de lucha para acercarse más a Dios. Todo lo demás anteriormente, todo había sido bien, no tenía lucha, pero esta vez estuvo preocupado por 6 meses y orando. Y al fin consiguió el trabajo que por muchos años él estaba anhelando. Ese fue. Y ahora él tiene que ver con todo el estado de Washington. Él es el encargado, el enlace técnico entre Microsoft y todas las oficinas del estado de Washington. Yo espero que si después él se duerme en sus laureles, que Dios le dé otro sacudión y lo ponga a pensar para que no le salga todo bien. Ustedes dirán que no, pero usted, ¿qué padre más malo este? No, es que cuando a uno le va todo bien, la gente no tiene necesidad de buscar a Dios. Cuando todo sale bien, usted se olvida de que hay un Dios. Porque los seres humanos así somos. En mi país, y yo creo que en el de ustedes, dicen lo mismo, que nosotros clamamos a Santa Bárbara cuando truena. Dice que Santa Bárbara es la diosa, el santo del trueno, ¿verdad? Cuando truena, la vida no puede ser muy cómoda, mis hermanos. Y todos estos sacudiones que ha tenido la humanidad en los últimos días y la crisis mundial nos está diciendo a nosotros que debemos pensar más en las cosas de arriba que en las cosas de la tierra. Y estamos pensando mucho en las cosas de la tierra. Lo único que nos preocupa es si hay crisis económica o problemas. Pero no nos preocupa cuando estamos fríos, cuando estamos vueltos hielo, cuando no hay estudio de la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no venimos a la iglesia con devoción, cuando no estamos bien emocionados por escuchar la palabra de Dios. Eso no nos preocupa. Pero si me bajó el salario, yo estoy preocupado. Y hay que preocuparse. Pero mis hermanos, el Señor dice, deja todo en mi mano. Y en el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está quieto. No os afanéis ni por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. No os afanéis por las cosas que perecen. Preocupaos más por las cosas celestiales. ¿Sabe? La gente está esperando que va a haber una cosa deslumbrante cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, vamos a estar así mismo como estamos aquí, sentados en los bancos. Y nosotros estamos mejorcitos porque estamos escuchando la palabra de Dios. Pero aquellos que andan por las calles haciendo nada, desandando los pasos en vida, esos están más peligrosos. Pero mis hermanos, es tiempo de que nosotros nos sacudamos y reconozcamos que nosotros somos mayordomos de Dios y que debemos administrar la vida nuestra de acuerdo a los principios que Dios quiere como mayordomos. No es nada más el dinero. Tenemos que administrar nuestra salud, tenemos que aprender a comer mejor, tenemos que aprender a hacer ejercicio. Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar más nuestros hogares. Debe haber una relación mucho más bonita, más cercana entre
esposos, entre padres, madres e hijos. Y hay que levantar el hogar. Esa es parte de la mayordomía. El culto familiar, eso se murió. Eso es parte de la mayordomía. Ya no se hace el culto familiar. Muy pocos hogares lo hacen. Cada cual sale en la mañana pensando nada más en lo que va a comer, en lo que tiene que hacer, en trabajar. ¿Sabe? Yo le dije una vez, creo que aquí fue, el trabajo puede ser una maldición. Debiera ser una bendición, pero puede ser cuando nosotros nada más nos preocupamos por el trabajo, nada más no es lo mejor. Porque vivimos en una sociedad que yo diría que está enloquecida. Enloquecida porque hay personas, yo le decía el otro día a mi esposa que veníamos de Los Ángeles y veníamos detrás de un tapón, como decimos en mi tierra, de carros, eso parado prácticamente. Y yo le decía, mira, la mayoría de estas personas vienen de trabajar, salieron a las 5 de la mañana de su casa, van a llegar a las 8 a Yucaipa, por allá, porque hay mucha gente que vive más allá todavía, van en toda esa zona, que van a Los Ángeles a trabajar todos los días. Y las casas, ¿qué son? Hoteles. Hoteles donde la gente llega a dormir nada más. O se sienta a ver una televisión y de ahí para la cama. Los hijos no tienen tiempo para compartir con los padres no tienen tiempo para ayudar a los hijos en sus tareas. Todo esto ocurre y eso viene porque no somos buenos mayordomos. Porque debemos ser mayordomos del tiempo. El Espíritu de Profecía tiene una cita que dice: de todos los talentos que Dios le ha dado al hombre, del que más le va a pedir cuenta es del tiempo. ¿De cuál es que le va a pedir más cuenta? Del tiempo. Porque lo malgastamos. Es verdad que estamos a veces ocupados. Y muchas veces decimos, yo no tengo tiempo. Pero saben ustedes que lo importante con el tiempo es que es el don que Dios ha dado igual a todo el mundo. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. ¿Verdad? Cada minuto tiene 60 segundos. Cada hora tiene 60 minutos. Cada día tiene 24 horas. ¿Y eso es igual para cuántos? Para todos. La manera como administramos el tiempo es lo que hace la diferencia. ¿Y saben ustedes cuáles son los que tienen menos tiempo? Los que hacen menos. Yo tengo una filosofía, porque esa filosofía la comprobé. Yo trabajé en una universidad donde tenía que asignar tareas. Si yo le daba una tarea, algo a hacer a un profesor o a uno de los administradores, y yo le daba esa tarea a algunos de ellos que no tenían muchas cargas académicas o muchas cosas, eso nunca lo hacían a tiempo. Pero cuando se la daba a alguien que estaba sobrecargado, que tenía muchas cosas que hacer, mucho trabajo, eso llegaba a tiempo. Y yo se lo daba al más ocupado a veces cuando lo quería rápido. Porque esa persona está acostumbrada a trabajar. Esa es parte de la mayordomía también, y que ustedes van a conocer un poco más esta tarde. Eso es parte de la mayordomía. El tiempo. Hermanos, estamos en el umbral de grandes acontecimientos. Dentro de poco, este mundo desaparecerá. No con un rapto secreto, como dicen algunos. Va a haber un rapto, pero no va a ser secreto.
Porque la Biblia dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados, dice, a estar con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo está su mayordomía en todos los aspectos de la vida? ¿Cómo está su mayordomía con relación al hogar? ¿Cómo está su mayordomía con relación a su función como miembro de la iglesia? A lo que usted debe hacer para la iglesia de Dios. ¿Cómo está su mayordomía en relación con sus hijos? ¿Usted sabe dónde están sus hijos? ¿Qué hacen? ¿Usted ayuda a sus hijos en sus tareas escolares? ¿Juega con ellos? Son preguntas que ponen a pensar a todo el mundo. ¿Cómo está usted en su relación con Dios y en su relación los unos con los otros? Esa parte de la mayordomía. Porque hay una relación vertical entre nosotros y Dios, y hay una relación horizontal entre nosotros los unos con los otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos sinceros en la amistad y en el amor que tenemos los unos con los otros? Yo decía hace un tiempo en una iglesia que Dios llama a los hombres y las mujeres en las iglesias no solamente para que lo adoren a Él. Dios tiene un plan cuando nos congregamos en la iglesia para que haya una relación linda y hermosa entre nosotros. Esa es parte de la adoración en la iglesia. Armonía entre los hermanos. Y yo le decía a alguien, bueno, ¿y para qué vamos a la iglesia si vamos a ir a criticar a los hermanos en la iglesia y a quejarnos? ¿Para qué? Mejor quedémonos por allá. Porque aquí venimos para gozarnos y sentirnos felices, estar contentos y saber cuál es la necesidad del hermano y cómo yo puedo ayudar. Y sabe, todos pueden ayudar. No importa cuán pobres seamos, algo tenemos que dar. Todo el mundo tiene algo que dar. Mis hermanos, yo voy a hablar un poquito más profundo esta tarde. No tengo mucho tiempo tampoco esta tarde porque la mayordomía no es tan simple como pensamos. Se requiere mucho tiempo. Yo recuerdo cuando iniciamos los programas de mayordomía por primera vez, que casi en esa época no se hablaba. Yo estaba en Centroamérica, en la República del Salvador, y allí comencé el plan de mayordomía por todas las iglesias, entrenando primero a los pastores y luego los pastores a los hermanos para crear una conciencia de lo que significa mayordomía. Porque mayordomía es un estilo de vida. ¿Qué es mayordomía? Un estilo de vida que abarca todo el ser y todas las actividades accesibles al ser humano. Todas las actividades entran en la mayordomía. Y ya yo le he mencionado algunas en esta mañana, ¿verdad? Que no es solamente el dinero. Algunos piensan que cuando se va a hablar de mayordomía, ay, yo no voy porque allí me van a atracar el bolsillo, dicen algunos. No, mayordomía es parte integral de la vida, de toda la vida del ser humano. Es así. Y es cierto. Así que mis hermanos, piensen en su relación con Dios y con el prójimo. Piensen en su relación con la iglesia y con ustedes unos con otros. Y analicen a ver cómo está su mayordomía en las distintas áreas que tiene que ver con Dios, con la iglesia y con los compañeros, con los hermanos.
a ver cómo anda, para ponerse en armonía con Dios. Y no seamos como este insensato rico que no sudó, no trabajó para que la hacienda produjera. Posiblemente el que se mató trabajando fue su padre, pero él pensaba que todo era de él y que él no hallaba qué hacer con lo que tenía, porque él pensó: voy a guardarlo para yo satisfacerme a mí, a mi alma. Pero no le preguntó a Dios. Él no le preguntó a Dios qué quiere que haga. Si él le pregunta a Dios, el Señor le hubiese dicho lo que tenía que hacer. Si él le pregunta: Señor, algo granero más grande, de seguro que Dios le había dicho: no. Pero Señor, ¿qué hago con lo que me sobra? ¿Dónde lo pongo? Repártelo a los pobres, le hubiera dicho el Señor. ¿Sí o no? Ese sí como que está muy, muy débil. El Señor le hubiese dicho: no tiene que hacer más granero. Confórmate con lo que tú necesitas y los demás compártelo. Y fue lo que le dijo al rico, al joven rico, ¿verdad? El joven escuchó los sermones de Jesús y estaba entusiasmado y le siguió porque corrió detrás de él. Pero cuando el Señor le tocó lo que no le gustaba, tristemente se devolvió, porque Dios le dijo: vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y ven, entonces, ¿qué? Sígueme. Termino con algo que posiblemente sea personal, pero no es personal, porque es de mi madre. Ella murió. Debo decirle, mi casa de mis padres, los hermanos adventistas y la comunidad le cambió el nombre a la casa de mis padres. Le llamaban el Hotel Cruz. Nosotros no teníamos ningún hotel, era nuestra casa. Y que no éramos ni propietarios, era alquilada. Pero le decían el Hotel Cruz. Porque mi mamá y mi papá albergaban a todo el mundo. Y para mala o buena suerte, yo creo que para buena suerte, nosotros vivíamos en el centro de la isla de Santo Domingo. Para ese entonces había una carretera principal y todo el que iba de sur a norte, noreste, oeste, tenía que pasar por mi casa, por mi pueblo. Y a veces, o casi siempre, todos los hermanos adventistas que venían de la capital allí se paraban. Había algo interesante y lo aprendimos de un tío mucho mayor que nosotros los hijos. Por un tiempo ese tío nuestro, hermano de mi padre, que era bastante joven, fue a vivir a nuestra casa como vivían todos los primos, los tíos, la familia, todo el mundo. Y cuando llegaba al mediodía alguna visita, mamá, y acababa de darnos la comida, mamá venía al plato de nosotros y nos sacaba para darle al que llegó. Muchas veces ya se quedó sin comer. Entonces venía, y si había carne, porque se comía carne en aquel entonces, nos quitaba la carne. Pero cuando llegó este tío, él nos enseñó, dice: mire, no sean bobos. Cuando le den la comida, remuévanla todo, el arroz con los frijoles y cómanse primero la carne. Y aprendimos con el tío a hacerlo. Muchas veces mi mamá se quedaba sin comer. Hacía algún cake y lo repartía con la vecina, la llamaba. Y así nos quedamos nosotros. Yo me casé de nuevo ahora porque mi esposa murió y yo le digo a la que tengo ahora: yo me crié así, y a mí me gusta ver mi casa llena de gente. Mientras más hay, yo estoy más feliz. Hermanos, no hay mayor gozo que dar.
Yo no quiero ser limosnero. Pero hay algunos que sí lo quieren. Hay algunos que quieren ser limosneros porque no quieren dar. Y Jesús dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay muchas cosas que podemos dar. Una sonrisa, un apretón de mano, un abrazo, una palabra de cariño. Te quiero, te extraño. A los hermanos hacerlos sentir que alguien lo quiere. Pero no hagamos como hacen algunos, que si llega alguien a la puerta de tu casa y tiene hambre o necesita vestido, voy a orar por ti, hermano. Dele. Siga orando, pero dele. No que voy a orar, que Dios te guíe. Voy a orar por ti. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que sean corteses, amantes y felices, que hagan felices a los demás. Que el Señor les bendiga. Que su Santo Espíritu conmueva sus corazones y que de ahora en adelante ustedes sean más amantes, más gozosos, más alegres, que amen a los demás. Y de esa forma, yo me sentí muy feliz cuando estaba aquí arriba, que yo vi a la señora del pastor que desde allá comenzó a visitar y a saludar y a abrazar. Eso es importante, hermano. Y así que ojalá que todo el mundo lo haga, no solamente todo el tiempo. Y Dios nos va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor le bendiga.